La mira telescópica se fijó en un oficial alemán que encendía un cigarrillo a 800 yardas de distancia. Una sola bocanada de aire. Un apretón. El hombre se desplomó antes de que la mecha tocara el suelo. 27 abajo. Uno más por delante. Pero el sol salía, el bosque estaba rodeado, y todos con radios sabían lo mismo. El hombre del M1903 ya estaba muerto. Simplemente no había parado de disparar. Francia. Junio de 1944. 18 días después del día D, el bosque era un infierno verde. Setos de 3 metros de altura, raíces de 1 metro de profundidad. Cada campo una fortaleza, cada camino una zona de sacrificio. Los aliados habían desembarcado 150.000 hombres en las playas, pero ahora se desangraban en la tierra intentando avanzar 8 kilómetros tierra adentro. Los francotiradores dominaban los setos, las ametralladoras, las carreteras, y la Wehrmacht, las cuentas. Por cada metro que los aliados ganaban, pagaban con cadáveres. El sargento John Fulton tenía 24 años, medía 1,75 m, era delgado como un poste, y llevaba matando hombres con un fusil desde que Normandía se había convertido en un campo de tiro. No pertenecía a las fuerzas especiales. No era famoso. Era fusilero de la 29ª División de Infantería, y su arma predilecta era un Springfield M1903 de preguerra con mira telescópica Unel de 8X, una almohadilla de cuero cosida por él mismo y miras de hierro que había limado a mano en una tienda de campaña a las afueras de Tidworth 3 meses antes. El fusil no parecía gran cosa. Estaba rayado, oscuro por el aceite y era más viejo que él. Pero Fulton le había disparado 2000 veces en campos de tiro de Inglaterra y conocía su esencia. Conocía el clic del cerrojo. Conocía cómo se rompía el gatillo. Sabía que a 550 metros, si el viento estaba en calma y respiraba bien, podía atravesarle el corazón a un hombre sin que éste oyera el disparo. Lo llamaban John el Tranquilo. No por tímido, sino porque su rifle no necesitaba hablar 2 veces. Fulton se crió en la Pensilvania rural, en un pueblo del valle llamado Mercer, donde la temporada de ciervos era festivo y todos los niños aprendían a disparar antes de aprender a conducir. Su padre regentaba una pequeña armería en el garaje, reparando rifles de caza para granjeros y leñadores, y Fulton pasó su infancia viéndolo trabajar, pavonando cañones, endureciendo culatas, probando el gatillo con pesas de bolsillo y mucha paciencia. A los 12 años, Fulton podía desarmar un Springfield en la oscuridad. A los 15, podía acertar a un cuervo a 200 yardas con miras de hierro. A los 18, había ganado todas las competiciones de tiro en un radio de 80 kilómetros y dejó de participar porque no era justo para los demás tiradores. Cuando llegó la convocatoria en 1942, Fulton no huyó, no se quejó. Empacó una bolsa de lona, besó a su madre, estrechó la mano de su padre y se presentó en el centro de reclutamiento en Pittsburgh. El ejército, tras ver sus puntuaciones de tiro durante el entrenamiento básico, intentó enviarlo a la escuela de francotiradores. Fulton se negó, no porque no quisiera el trabajo, sino porque no quería a los oficiales. La escuela de francotiradores significaba estructura, doctrina, profesores infalibles que le explicaban cómo hacer lo que había hecho desde niño. Quería ir a la guerra con un fusil, no con un manual, así que lo nombraron fusilero. Lo asignaron a una compañía de infantería de línea. Le dieron un M1 Garand como a todos los demás. Fulton lo odiaba. El Garand era ruidoso, pesado, y el cargador en bloque emitía un pitido al expulsarse, anunciando su posición a todos los alemanes en un radio de 100 yardas. Quería un fusil de cerrojo, algo silencioso, algo preciso, algo que no desperdiciara balas en fuego de supresión y esperanza. Encontró el M1903 en un depósito de suministros en Inglaterra 3 semanas antes de la invasión. Un viejo fusil del Cuerpo de Marines, fabricado antes de la Primera Guerra Mundial, con la culata desgastada y un cañón que había tenido mejores tiempos. El armero le dijo que lo enviarían de vuelta a Estados Unidos para su eliminación. Fulton le ofreció 2 paquetes de Lucky Strikes y una botella de Bourbon que había comprado en Southampton. El armero aceptó el trato. Fulton se llevó el fusil. Pasó las siguientes 2 semanas reconstruyéndolo. Limpió el cañón con disolvente y parches hasta que brilló. Reemplazó el percutor. Ajustó la presión del gatillo a 3 libras. Encontró una mira Unel en una caja marcada para un programa de francotirador cancelado y la montó él mismo usando un taladro, una lima y un libro de armería que le había prestado a un mayor británico. La mira no era de serie. Era de 8 aumentos, de tubo, con perillas para la corrección del viento y la elevación. Construida para tiro de competición, no para combate.
pero era nítida, brillante y precisa. Fulton la puso a 0 a 100 yardas, luego a 300, luego a 500. Para cuando la división zarpó hacia Normandía, podía disparar 5 balas en un círculo de 3 pulgadas a 600 yardas, y su sargento de pelotón había dejado de preguntarle por qué no llevaba una Garand. El sargento se llamaba Kowalski, un chico polaco de Detroit que había estado en el norte de África y Sicilia, y había presenciado suficientes combates como para saber que las reglas eran sugerencias y que lo importante eran los resultados. Cuando Fulton se presentó a la reunión informativa previa a la invasión con el Springfield al hombro, Kowalski lo miró a Fulton y dijo: «Más te vale ser tan bueno como crees ser». Fulton dijo: «Yo soy». Kowalski asintió. «Entonces, no uses la radio y haz tu trabajo». El día de fue un caos. Fulton desembarcó en la playa de Omaha en la segunda oleada, atravesó el agua hasta el pecho mientras las ametralladoras destrozaban el aire y llegó al malecón con 9 hombres de su bote. 23 no lo lograron. La playa era un matadero. Cadáveres en la rompiente. Heridos gritando pidiendo médicos que ya estaban muertos. Tanques en llamas. Humo tan denso que no se podía ver a 3 metros. Fulton mantuvo su rifle seco, se cubrió tras un bote Higgins destruido y esperó órdenes que nunca llegaron. Así que se forjó su propio camino. Subió el acantilado, encontró un cráter y empezó a disparar. Nidos de ametralladoras alemanas. Equipos de mortero. Oficiales con binoculares. Cualquier cosa que pareciera estar coordinando la defensa. Disparó 19 tiros ese día. Mató a 11 hombres. El resto de su pelotón ni siquiera supo de su presencia hasta que se reagruparon tierra adentro y alguien preguntó quién había destruido el nido de ametralladoras en la cresta. Kowalski miró a Fulton. Fulton no dijo nada. Después de eso, Kowalski lo mantuvo cerca. Lo usó como un bisturí. Cuando el pelotón encontró resistencia, Fulton avanzó, encontró una posición y comenzó a eliminar objetivos que los fusileros no podían alcanzar. Oficiales, operadores de radio, armas de la tripulación. No desperdiciaba disparos. No disparaba a menos que supiera que daría en el blanco. En 3 semanas, mató a 47 soldados enemigos, y el batallón comenzó a llamarlo Ion el Silencioso porque nunca se le oía venir ni irse. A mediados de junio, el 29º regimiento había avanzado tierra adentro hacia Bocage, y la lucha se convirtió en un infierno. Los setos eran antiguos, gruesos como muros, y los alemanes los usaban como trincheras. Cada campo era un campo de batalla. Cada avance costaba sangre. Fulton se adaptó. Dejó de disparar desde los tejados y empezó a disparar desde los setos, aprovechando la cobertura natural y la densa vegetación para mantenerse oculto. Se arrastró hasta su posición antes del amanecer. Esperaba a que los alemanes se movieran y disparaba sin que nadie más pudiera verlo. Un hombre encendía un cigarrillo a 400 metros. Un operador de radio se agazapó tras un árbol. Un jefe de pelotón señalaba un mapa. Los alemanes empezaron a temerle. No por su nombre. No sabían su nombre. Pero sabían que había un tirador en las líneas estadounidenses que no fallaba, y ese conocimiento cambió su forma de moverse. Dejaron de agruparse. Dejaron de quedarse al descubierto. Dejaron de usar radios cerca de las ventanas. El miedo es un arma, y Fulton lo empuñaba con cada disparo. Para el 18 de junio, el pelotón de Fulton había sido destrozado. Habían empezado con 42 hombres. Ahora tenían 19. El resto estaban muertos, heridos o tan destrozados por la lucha en los setos que los habían sacado de la línea y enviado a la retaguardia a mirar fijamente las paredes e intentar dormir sin gritar. Se suponía que el pelotón debía mantener un perímetro en forma de media luna alrededor de un pueblo bombardeado llamado Saint-Fromond, un lugar insignificante con 6 edificios de piedra, una iglesia sin techo y un cruce de caminos que los alemanes querían recuperar. El trabajo de Fulton era simple: sentarse en una ventana del segundo piso con su fusil y asegurarse de que nadie cruzara el campo hacia el oeste. Había estado haciendo eso durante 31 horas. El campo tenía 400 yardas de ancho, bordeado por setos en 3 lados y abierto a una línea de árboles en el cuarto. Los alemanes estaban en la línea de árboles. Tenían morteros, ametralladoras MG-42 y al menos 2 escuadrones de infantería atrincherados tras troncos y tierra. Habían intentado cruzar el campo 2 veces. La primera vez, Fulton mató a 3 hombres en 2 minutos y el resto dio media vuelta. La segunda vez, lo intentaron al amanecer con granadas de humo, y Fulton disparó a través del humo, buscando movimiento y fogonazos, y derribó a 2 más. Después de eso, los alemanes dejaron de intentar cruzar. Pero no se fueron. Simplemente esperaron.
El observador de Fulton, un chico llamado Levinsky, de 19 años y con miedo a todo, estaba sentado a su lado con binoculares y un bloc de notas. Levinsky llevaba 6 días con el pelotón. Había reemplazado a un observador llamado García, quien recibió metralla de un mortero y se desangró antes de que llegara el médico. Levinsky no sabía cómo predecir el viento. No sabía cómo interpretar el terreno. No sabía cuándo callarse. Pero lo intentó, y Fulton valoraba más el esfuerzo que la habilidad. El trabajo de Levinsky era predecir el viento, marcar los impactos y mantener llena la cantimplora de Fulton. Era bueno en 2 de esas cosas. El viento en el bocaje no seguía reglas. Se arremolinaba, se detenía, se invertía, y Fulton había aprendido a ignorar los avisos de Levinsky y a confiar en su propia interpretación. Observaba la hierba, observaba las hojas, observaba cómo se movía el polvo cuando un mortero impactaba a 200 yardas de distancia, y se hacía una imagen mental de cómo fluía el aire. El viento era invisible, pero dejaba pistas. Una brizna de hierba que se doblaba hacia el este cuando la brisa soplaba hacia el oeste. Una hoja que giraba en el sentido de las agujas del reloj cuando debería caer recta. Fulton veía esas pistas, las catalogaba y ajustaba su puntería en fracciones de pulgada que marcaban la diferencia entre un impacto y un fallo. Era el 18 de junio, a primera hora de la mañana, cuando los alemanes hicieron su verdadero movimiento. No a través del campo, sino rodeándolo. Un corredor entró en el edificio, con el pecho agitado y el rostro pálido, y le dijo al teniente que se había avistado infantería alemana moviéndose entre los setos al sur y al este. Estaban flanqueando el pueblo. El perímetro estaba a punto de ser cortado. El teniente era un oficial de reemplazo llamado Hendricks, de 22 años, de West Point, y llevaba 9 días en Francia. Era astuto, cauteloso y temía tomar una decisión equivocada. Reunió a los jefes de pelotón en la planta baja del edificio, extendió un mapa sobre una mesa rota y escuchó al mensajero describir lo que había visto. 2 escuadrones alemanes, quizá 3, moviéndose en silencio, usando los setos como cobertura. Estarían en posición de cortar el camino en 30 minutos. Hendricks dio la orden rápidamente. «Retírense. Todos. Ya». Se reagruparían 1 milla al oeste. Se unirían al resto del batallón y dejarían que la artillería arrasara Saint-Fromont después de que se fueran. Era la decisión inteligente. La única. Quedarse significaba rodearlos. Rodearlos significaba muerte o captura. Fulton no se movió. El teniente lo miró. «Fulton, nos vamos. ¿Empaca?» Fulton no perdía de vista la mira. «Si nos vamos, cruzan el campo. Si cruzan el campo, en 10 minutos estarán en la carretera. Si están en la carretera, estarán detrás de nuestros hombres antes de que nadie se dé cuenta. Ese ya no es nuestro problema». «¿Lo será?» El teniente lo miró fijamente. A Hendricks no le gustaba Fulton. Fulton no saludaba a menos que lo obligaran. No decía señor a menos que se lo recordaran. No obedecía órdenes que consideraba estúpidas. Pero Hendricks había leído los informes posteriores a la acción. Sabía que Fulton era el mejor tirador de la compañía. Sabía que mantener a los alemanes fuera de ese campo era importante. ¿Cuánto tiempo podrás retenerlos? El tiempo suficiente. Estarás solo. He estado solo antes. Hendricks hizo una pausa. Miró el mapa. Miró a Fulton. La matemática era simple. Si Fulton se quedaba y defendía el campo, los alemanes no podrían flanquearlo. Si Fulton se iba, los alemanes se podrían. Un hombre, un rifle, una tarea imposible. Si mueres, es tu responsabilidad. ¿Comprendido? Levinsky los miró con los ojos muy abiertos. «Sargento, se nos flanquean». «Entonces vete», dijo Fulton. «No te pido que te quedes». Levinsky tragó saliva. Quería quedarse. Quería demostrar que no era un cobarde. Pero le temblaban las manos y se le revolvía el estómago, y sabía que quedarse significaba morir. Miró a Fulton una vez más. No vio miedo en su rostro y se sintió avergonzado. Entonces agarró sus cosas y echó a correr. El resto del pelotón lo siguió. Botas sobre la piedra, voces bajas. El sonido de hombres moviéndose rápido, intentando no entrar en pánico. En 2 minutos, el edificio quedó vacío, salvo por Fulton, su rifle y el olor a humo rancio. Se preparó como debía. Se colocó en la ventana de la esquina, con mejor ángulo sobre la arboleda y el seto sur. Acumuló munición al alcance de la mano. 5 cargadores de desmontaje, 25 balas en total, más 8 sueltas en su bolsillo. 33 balas.
No suficientes para una pelea prolongada, pero suficientes si cada disparo contaba. Llenó su cantimplora con agua de lluvia de un barril en el pasillo. El agua sabía a óxido y tierra, pero estaba húmeda y eso era lo único que importaba. Comió una barra de ración de que sabía serrín y azúcar, la masticó lentamente, la tragó seca. Luego se sentó, dejó el rifle en el alféizar de la ventana y esperó. El silencio era denso. No se oían voces, no se oían botas, no se oía hablar por radio. Solo el viento en los setos y el lejano estallido de la artillería, kilómetros al norte. Fulton miró su reloj. Las 8:47. El pelotón estaría ya a medio kilómetro de distancia. Los alemanes pronto explorarían la aldea, verían que estaba abandonada y enviarían hombres al otro lado del campo. Cuando lo hicieran, Fulton estaría listo. Se acomodó en la mira. Escaneó la línea de árboles. Contó las posiciones. 3 probables nidos de ametralladoras. 2 fosos de mortero. Al menos una docena de fusileros se desplegaron a lo largo del borde. Memorizó la disposición, marcó los puntos peligrosos y planificó sus disparos. Primer objetivo, el artillero de la ametralladora a la izquierda. Segundo objetivo, el oficial con el maletín de mapas cerca del centro. Tercer objetivo, cualquiera que intentara cruzar. Los alemanes llegaron 1 hora después. No fue un asalto completo, fue una exploración. 6 hombres avanzaban agazapados por el campo, aprovechando la hierba alta y una ligera hondonada para cubrirse. Creían que la aldea estaba abandonada. Creían que los estadounidenses se habían ido. Se equivocaban. Fulton los dejó llegar a la línea de 300 yardas. Entonces disparó la primera bala en el pecho del hombre que iba delante. El estallido del rifle resonó por todo el campo. El hombre cayó sin hacer ruido, muerto antes de que su cerebro registrara el impacto. Los demás se quedaron paralizados. Confusión. Pánico. ¿De dónde salió eso? Fulton accionó el cerrojo, suave y rápido, con el latón expulsándose en un arco brillante, y disparó de nuevo. El segundo hombre cayó, impactado en la parte superior de la espalda, justo debajo del omóplato. La bala le atravesó la columna vertebral y se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Los demás se dispersaron, arrastrándose, corriendo, intentando volver a la línea de árboles. Fulton siguió al más cercano, lo adelantó por 60 centímetros para calcular el movimiento y la distancia, y se apretujó. Tercer impacto. El hombre rodó una vez y se detuvo. Los 3 últimos lograron regresar, poniéndose a cubierto, gritando pidiendo fuego de supresión. Fulton recargó. Sacó un cargador de su montón, cargó 5 balas y cerró el cerrojo. Revisó la mira. Los alemanes gritaban. Apuntaban. Intentaban averiguar de dónde venían los disparos. Fulton esperó. La paciencia era la mitad del trabajo. 30 minutos después, empezaron a caer morteros. No al azar. Apuntaban. Intentaban encontrarlo, cercar el edificio, obligarlo a moverse o morir. Los proyectiles impactaron en la calle, la iglesia, los escombros. Un proyectil atravesó el techo y llenó el aire de polvo y astillas. La conmoción le dejó sin aliento y zumbando en los oídos. Fulton se dirigió a la trastienda, se agachó y esperó a que cesara la descarga. 6 proyectiles. 8, 10, luego, silencio. Volvió a la ventana delantera. El polvo aún se estaba asentando. El alféizar estaba agrietado, pero intacto. El campo seguía abierto. Se acomodó de nuevo, con la mira en el ojo, respirando con dificultad. El siguiente grupo lo intentó al mediodía. 8 hombres esta vez, desplegados en línea de escaramuza, moviéndose más rápido. Habían aprendido, sin amontonarse, sin vacilar. Fulton derribó al primero a 450 yardas. Un impacto limpio en el centro del cuerpo. El hombre cayó hacia adelante sobre la hierba. Fulton ajustó el viento, ligeramente de izquierda a derecha, quizás 2 millas por hora, y derribó al segundo 400 yardas. Un disparo en la cabeza. El casco del hombre salió volando y se desplomó. Empezaron a disparar de vuelta. Ráfagas salvajes de fusil que picaron piedra y destrozaron tejas, pero no se acercaron. No sabían dónde estaba. No sabían en qué ventana. No sabían en qué piso. Simplemente dispararon al edificio y esperaron. Fulton mantuvo la calma. Disparó 5 tiros más en 30 segundos. 3 impactos. Un hombre recibió un impacto en la pierna, arrastrándose hacia la línea de árboles. Un impacto en el pecho, muerto donde cayó. Un impacto en el hombro, gritando y revolcándose la hierba. Los demás se retiraron.
Fulton ya tenía 8 muertes confirmadas y el día aún no había terminado. Los alemanes cambiaron de táctica. Dejaron de intentar cruzar y empezaron a intentar matarlo. Una ametralladora MG-42 abrió fuego, ráfagas largas y zumbantes que sonaban como lonas rasgadas, 1200 disparos por minuto destrozando el edificio. Explotaron esquirlas de piedra. Los marcos de las ventanas se desintegraron. El aire se llenó de polvo, ruido y olor a cordita. Fulton se movía entre habitaciones, sin permanecer en el mismo sitio más de 2 disparos. Doctrina del francotirador: dispara y muévete. En cuanto te quedes quieto, estás muerto. Se cubrió con los agujeros en las paredes, las ventanas reventadas y los montones de escombros. Disparó desde el suelo, desde las puertas, desde detrás de una viga derrumbada. Disparó, accionó el cerrojo, se arrastró 3 metros y volvió a disparar. Los alemanes no pudieron acorralarlo porque no sabían dónde estaba. Era un fantasma, una sombra, una voz de la nada que hablaba a ráfagas. A media tarde, había matado a 12 hombres. El comandante alemán en la línea de árboles estaba perdiendo la paciencia. Se llamaba Hauptmann Richter, un oficial de carrera de Baviera, y había estado luchando desde Polonia. Veía cadáveres en el campo. Oía a sus hombres gritar que aún había un tirador en el pueblo. No entendía por qué los estadounidenses dejaban a un hombre atrás, pero no importaba. Un hombre no podía mantener una posición. Un hombre era un problema que resolver, no una amenaza que temer. Ordenó a un escuadrón completo que avanzara con fuego de cobertura. 14 hombres, 2 ametralladoras, granadas de humo. De todo, Fulton los vio venir. Volvió al piso superior, encontró una ventana con buena vista del campo y se instaló detrás de una pila de muebles rotos. Los alemanes lanzaron granadas de humo. Nubes grises se extendieron por el campo, densas y asfixiantes. Entonces avanzaron. Rápido, bajo, usando el humo como cobertura. Pero el humo no oculta el sonido. Fulton escuchó. Botas en la hierba. Equipo resonando. Voces llamando cadencia. Apuntó al sonido, liderando el movimiento, y disparó hacia el humo. Primera bala. Un grito. Impacto. Movió el cerrojo, lo ajustó, volvió a disparar. Otro grito. El humo comenzó a disiparse cerca de la línea de 250 yardas, y Fulton vio siluetas. Les disparó. Metódico. Mecánico. Sin dudarlo. Cerrojo. Fuego. Cerrojo. Fuego. Primer hombre abatido. Segundo. Tercero. Los alemanes se dieron cuenta demasiado tarde de que el tirador no tenía silenciador. Intentaron retroceder, pero Fulton fue más rápido. Les disparó en la espalda, en los costados, donde quiera que el disparo fuera limpio. El pánico se apoderó del pelotón. Los hombres soltaron sus fusiles y corrieron. Otros se lanzaron a cubierto, pero no lo encontraron. El artillero de la MG-42 intentó desviar el fuego hacia la nueva ventana que Fulton estaba usando, pero Fulton ya se había movido. Subió a otra habitación, apuntó al artillero a través de un hueco en la pared y le disparó en el cuello. La MG-42 enmudeció. La sangre salpicó los sacos terreros. Fulton recargado. 17 muertos. El sol se ponía. El campo estaba lleno de sombras, cuerpos y olor a tierra desgarrada. A Fulton le dolía el hombro por el retroceso del rifle. 53 disparos en 16 horas. El Springfield pateaba como una mula, y tenía el hombro magullado, negro y morado, bajo la camisa. Tenía las manos negras por la pólvora. Tenía la boca seca. Bebió lo que le quedaba de agua y comprobó la munición. Le quedaban 11 balas. 5 en el cargador. 6 sueltas en el bolsillo. Los alemanes lo intentaron una vez más antes del anochecer. Un grupo más pequeño. 5 hombres. Rápido y a baja altura. Sin humo. Sin fuego de cobertura. Solo velocidad. Creyeron que podrían cruzar antes de que el tirador reaccionara. Se equivocaron. Fulton mató a 3 de ellos antes de que llegaran a la mitad del camino. Los otros 2 se dieron la vuelta y huyeron. Fulton siguió a uno. Disparó. Falló. La bala levantó tierra a 2 pies a la izquierda. Ajustó el viento, ajustó la distancia y volvió a disparar. Dio. El hombre tropezó, dio 3 pasos más y se desplomó. El último hombre llegó a la línea de árboles. 20 bajas confirmadas. Quedan 11 disparos. El sol se había ocultado. Fulton se trasladó a la planta baja. El edificio estaba hecho un desastre. La mitad del techo se había derrumbado. Las paredes estaban llenas de agujeros de bala. El suelo estaba cubierto de cristales, piedras y casquillos.
Encontró un rincón que aún tenía algo de refugio. Se sentó de espaldas a la pared y cerró los ojos. No para dormir, solo para descansar. Le zumbaban los oídos. Le dolía la cabeza. Llevaba 16 horas disparando, y los alemanes no habían terminado. Podía oírlos moverse en la oscuridad. Voces, equipo traqueteando, motores, se estaban reagrupando, planeando. Sabían que estaba solo ahora. Sabían que no podría resistir eternamente. Solo tenían que esperar al amanecer, reunir más hombres y tomar el edificio. Era la jugada inteligente. La única jugada. Fulton abrió los ojos. Revisó el rifle. El cañón estaba caliente. La culata estaba resbaladiza por el sudor. La mira estaba cubierta de polvo. La limpió con la manga, revisó la puesta a cero y recargó el último cargador. 5 balas en el cargador. 6 sueltas en el bolsillo. 11 en total. Hizo los cálculos. Si cada disparo impactaba, podría matar a 11 hombres más. Si enviaban 20, moriría. Si enviaban 30, moriría más rápido. Pero morir no era la variable que le importaba. La variable era el tiempo. ¿Cuánto tiempo podría hacerlos esperar? ¿Cuánto tiempo podría evitar que cruzaran el campo y se colocaran tras las líneas estadounidenses? Suficientemente largo. La noche era fría. Fulton no tenía manta. No tenía chaqueta. Solo su camisa, su rifle y el muro de piedra a sus espaldas. Pensó en Pensilvania. Pensó en la tienda de su padre. Pensó en la temporada de ciervos, en la escarcha en las ventanas y en cómo se le empañaba el aliento caminar a la escuela en diciembre. Pensó en los hombres que había matado hoy. 20 rostros que nunca había visto de cerca. 20 hombres con familias, con nombres, con vidas se terminaron porque el dedo de Fulton se movió 1 centímetro. No se sentía culpable. No se sentía orgulloso. Se sentía cansado. Y se sentía seguro. Seguro de que lo que hacía importaba. Seguro de que la línea debía mantenerse. Seguro de que a veces un hombre, en el lugar correcto, con la habilidad adecuada, podía cambiarlo todo. Los alemanes atacaron al amanecer. No fue un sondeo. Fue un asalto total. 30 hombres, desplegados en 3 oleadas por el campo, con fuego de mortero, fuego de cobertura de ametralladoras MG-42, gritos, granadas de humo y todo lo que tenían. Habían terminado de jugar. Iban a enterrarlo bajo los escombros y seguir adelante. Fulton lo recibió desde el piso superior. Había subido de nuevo en la oscuridad. Se había posicionado cerca de la ventana con mejor visibilidad y esperó a que amaneciera. Cuando la primera oleada llegó a la línea de 400 yardas, empezó a disparar. Primer hombre, centro de masa, abajo, cerrojo. Segundo hombre, disparo en la cabeza, abajo, cerrojo. Tercer hombre, pecho, abajo. Los alemanes seguían avanzando. Fulton manejaba el rifle como una máquina, sin vacilaciones, sin vacilaciones. No apuntó mucho, no pensó, simplemente vio, disparó y avanzó hacia el siguiente objetivo. Cuarto hombre, quinto, sexto. La segunda oleada alcanzó la línea de 300 yardas. Fulton cambió de objetivo. Abatió a 2 hombres en 5 segundos. La MG-42 estaba destrozando el edificio. Las balas atravesaron las paredes, el techo, el marco de la ventana. Fulton se hizo a un lado, disparó por un hueco y alcanzó a otro hombre. Se movió de nuevo. Volvió a disparar. Otro impacto. Le quedaban solo 3 rondas. La tercera oleada estaba a 200 yardas. Tan cerca que se veían las caras. Tan cerca que se oían sus gritos. Fulton disparó. Dio. Disparó. Dio. Disparó. Dio. El cerrojo se cerró. El cargador estaba vacío. Metió la mano en el bolsillo. Sacó las balas sueltas y las metió en el cargador una a una. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de agotamiento. Llevaba 36 horas despierto. Había disparado 53 balas. Había matado a 28 hombres. Cerró el cerrojo. Levantó el rifle. Apuntó al alemán más cercano, ahora a 150 yardas y corriendo a toda velocidad. Le puso la mira en el pecho. Apretó. El rifle hizo clic. Fallo de disparo. El corazón de Fulton no dio un vuelco. Sus manos no se congelaron. Accionó el cerrojo, con la memoria muscular apoderándose de él. Expulsó el cartucho defectuoso, un fulminante abollado, pólvora sucia, y cargó el siguiente. Volvió a levantar el rifle. El alemán estaba a 100 yardas. Fulton disparó. El hombre cayó al suelo, impactando con fuerza,
con el rifle volando de sus manos. Última muerte, última bala. Bajó el fusil, miró el campo. Cadáveres por todas partes. 28 confirmados. Algunos seguían moviéndose, otros pedían ayuda, la mayoría en silencio. La tercera oleada se había detenido. Los alemanes se retiraban arrastrando los heridos, gritando, desorganizados. Habían perdido demasiados. No sabían que Fulton se había quedado sin munición. Solo sabían que cada vez que cruzaban ese campo, morían hombres y el hombre del edificio seguía disparando. Se retiraron a la línea de árboles. Fulton los vio alejarse. Entonces oyó motores. Motores estadounidenses. Camiones y semiorugas subiendo por la carretera desde el oeste. El batallón había contraatacado. Los alemanes también lo oyeron. Abandonaron la línea de árboles y retrocedieron hacia el este, llevando a sus heridos y dejando a sus muertos. Fulton se sentó. El rifle yacía sobre su regazo. Sus manos aún temblaban. Tenía la vista borrosa. No oía nada más que un timbre. Un médico lo encontró 20 minutos después, sentado en la esquina del edificio en ruinas, cubierto de polvo y quemaduras de pólvora, con la mirada perdida. Lo sacaron. Le dieron agua. Le preguntaron si le habían dado. Negó con la cabeza. Le preguntaron cuántos había matado. No respondió. No pudo responder. El número no importaba. Lo que importaba era el campo. El campo seguía vacío. Los alemanes no habían cruzado. El teniente del pelotón llegó más tarde, Hendricks, con aspecto más viejo que el día anterior, y le dijo que habían contado 32 cadáveres alemanes en el campo y sus alrededores. Algunos eran de los combates anteriores, otros del asalto final. Fulton había mantenido la posición en solitario durante 36 horas e impidió que una compañía entera flanqueara la línea estadounidense. Hendricks dijo que lo estaba nominando para una estrella de plata. A Fulton no le importó. Le entregó el rifle a un armero y pidió que lo limpiara. Luego caminó hasta el puesto de socorro, se tumbó en un catre y durmió 14 horas. Cuando despertó, el batallón se había desplazado 8 kilómetros al este. Los setos seguían siendo un infierno. La guerra seguía avanzando con paso firme, y Fulton volvió al trabajo. Después de la guerra, Fulton regresó a su casa en Pensilvania. No habló de Saint-Fromond, no habló del rifle. Trabajó en un almacén de madera, se casó con Claire y tuvo 3 hijos. Guardaba la mira Unell en una caja en su garaje. Cuando le preguntaban si había estado en combate, decía que sí, cambiaba de tema. Murió en 1983 a los 63 años. El rifle fue a parar a un museo. La estrella de plata a un cajón. Pero la historia se quedó en la 29ª división. Los que habían estado allí se la contaron a otros. Los oficiales la escribieron en informes posteriores a la acción. Los historiadores la encontraron décadas después y la reconstruyeron. El hombre que se quedó atrás. El hombre con la M1903. El hombre que mató a 28 soldados enemigos en 36 horas y detuvo un ataque de flanqueo que podría haber derrumbado toda la línea. Lo llamaban muerte segura. Él lo llamaba su trabajo. Y lo hacía solo, con un rifle en el que confiaba y una voluntad inquebrantable. La cuestión de la guerra es la siguiente. La tecnología importa, las tácticas importan, pero la voluntad importa más. Puedes tener el mejor equipo, el mejor plan, el mejor apoyo, pero si quien aprieta el gatillo no tiene la voluntad de quedarse cuando todos los demás se van, nada de eso significa nada. Fulton tenía esa voluntad, no porque fuera intrépido. Estaba aterrorizado, no porque quisiera ser un héroe. No le importaban las medallas. Se quedó porque comprendió algo que la mayoría de la gente nunca tiene que aprender. Que a veces una persona, en el lugar adecuado, con la habilidad adecuada, puede cambiarlo todo. No por ser más ruidoso, no por ser más fuerte, sino por ser constante, por negarse a rendirse, por hacer el trabajo que nadie más podía hacer, incluso cuando el precio fuera su propia vida. Esa es la lección. No que tengas que ser francotirador, no que tengas que luchar, pero cuando el mundo te pide que mantengas la posición y todos los demás huyen, y las probabilidades dicen que fracasarás, a veces te quedas de todos modos. Porque la posición importa. Porque quienes te apoyan importan. Porque la voluntad, al final, es la única arma que nunca se queda sin munición. Suscríbete para más historias como esta.